tardes, los saludo con muchísimo gusto este martes 25 de noviembre del año 2025. Mi nombre ya se lo saben, Carolina Martínez, les doy la bienvenida a la segunda emisión de Imagen Noticias Guadalajara y si me lo permite comencemos porque como siempre hay mucha información. Bloqueos carreteros de transportistas y agricultores llegaron a Jalisco colapsando rutas clave. Con el frío en aumento, padres de familia y escuelas refuerzan medidas contra enfermedades respiratorias. En el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer, se alza la voz para que todas vivan con dignidad y seguridad. El día de hoy comenzamos con lo siguiente. Ayer se sintió que Jalisco se había salvado de los bloqueos carreteros, pero fueron 5 los cierres viales que se vivieron en el estado. Ernesto Gómez nos tiene toda la información. En Jalisco pareciera que no iba a haber manifestaciones ni bloqueos de agricultores y transportistas, pero al mediodía del lunes 24 de noviembre lo cumplieron. La Universidad de Guadalajara informó que las clases en el CU Ciénega, en Ocotlán, serían virtuales. Los bloqueos impactaron el puerto de Manzanillo, el cual fue cerrado como medida preventiva. Hasta 4,000 unidades de transporte reportaron afectaciones, la mayoría con destino a Guadalajara. En Jalisco se mantienen bloqueos en las siguientes carreteras federales, según información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En la autopista México-Guadalajara en el kilómetro 426 a la altura de la caseta de Ocotlán. Autopista Guadalajara-Colima en el kilómetro 87 en el ingreso a Ciudad Guzmán. Ruta alterna carretera libre. Carretera Irapuato-Guadalajara, kilómetro 159.5 en Atotonilco. La Barca Totonilco, kilómetro 1.8 en La Barca. Y en el ramal La Barca-Jiquilpan, kilómetro 10, también en La Barca. La Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Policía Estatal de Caminos, informó de los siguientes bloqueos. Atotonilco-Ayotlán, sobre el Libramiento. Cabecera municipal Atotonilco el Alto. Autopista Guadalajara-Morelia por el Macrolibramiento. Este pasado lunes, funcionarios federales, incluyendo a Alfredo Porras de Agricultura, Antonio Pérez Garibay, delegado de Gobernación en Jalisco, acudieron a una de las manifestaciones para dialogar con los inconformes, sin acuerdos definitivos hasta el momento. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Y mientras tanto, ayer personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se reunieron con campesinos que exigen lo que muchas veces han pedido, un pago justo por su producto y también mayor reconocimiento a su trabajo. Acusan que el diálogo con el gobierno federal se abrió 2 años después de ser solicitado y también solo tras los bloqueos carreteros de hace unas semanas. Aquí en Jalisco, productores de Ciudad Guzmán protestaron, especialmente por problemas con el abasto de agua. En Ciudad Guzmán los manifestantes expresaron su tema, era por el tema de la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que es un tema muy complicado, que sí está causando, es un tema muy polémico, que está causando mucha inconformidad entre los productores y sobre todo está dejando a los productores en una situación de vulnerabilidad con el gobierno federal. Quedaremos muy pendientes a toda esta información como se lo mencioné ayer. Manténgase informado en nuestras siguientes emisiones. Vámonos a otros temas, pues vaya angustia. Se vivieron compradores del Mercado Corona al percatarse que habían cerrado el estacionamiento antes de tiempo. Esto fue lo que pasó. Aquí está encerrada la muchacha. No la quieren dejar ni sacar la camioneta, peor tantito. Al menos 20 personas experimentaron molestia y angustia tras encontrarse con el cierre anticipado del estacionamiento del Mercado Corona. Según su testimonio, la administración cerró más temprano de lo habitual, afectando tanto a los clientes con pensión mensual como a quienes que utilizan por primera vez el servicio. Los afectados aseguraron que la medida no fue comunicada de manera adecuada. Mencionaron haber visto únicamente letreros pequeños en los elevadores, pero ningún encargado les comentó sobre el cierre programado para este lunes.
Consideraron que la notificación debió hacerse por medios más efectivos como un mensaje, una llamada telefónica o al menos un correo electrónico. El caso más grave fue el de una mujer que quedó encerrada dentro del estacionamiento por más de 3 horas, debido a un descuido del guardia de seguridad, teniendo que esperar hasta 3 horas para ser rescatada. Para Imagen, Humberto González. Y vamos con información policíaca. Un sujeto acribilló a un joven sin mediar palabra a los pies de su domicilio, imagínese. Esto sucedió en la colonia Insurgentes en Guadalajara. En la puerta de su casa, a un joven de 22 años lo balearon. A los pocos minutos lo declararon muerto en un hospital. En la escena del crimen, policías han contabilizado al menos 5 casquillos percutidos. Alrededor de las 11 de la noche de lunes, vecinos de las calles Trinidad Núñez Guzmán y Salvador Rocha reportaron al 911 detonaciones de arma de fuego. Tras recibir la alerta, oficiales se trasladaron al lugar, no hallaron al lesionado. Sin embargo, en la exploración encontraron los indicios esparcidos en el suelo. La comisaría Tapatía informó que la víctima fue agredida por un sujeto. Sin mediar palabra, le disparó en reiteradas ocasiones. Los proyectiles se alojaron en su pecho y abdomen. Sus familiares, después de presenciar el ataque, llevaron a la víctima a la sala de urgencias de la Cruz Verde Ruiz Sánchez, pero llegó sin vida. Por su parte, un agente del Ministerio Público tomó nota del hecho para la investigación correspondiente, con la intención de dar con el homicida. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. Y mire, los tripulantes de una camioneta se dieron a la fuga tras protagonizar un aparatoso accidente sobre Lázaro Cárdenas. Un automóvil y una camioneta de paquetería protagonizaron un fuerte choque que provocó la volcadura del segundo vehículo. El incidente ocurrió sobre la avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con la calle 20, en la zona industrial de Guadalajara. La camioneta que ven en las imágenes terminó totalmente despedazada después de chocar y volcar. De acuerdo con testigos, los tripulantes no fueron localizados en el lugar. Este lunes a las 10 de la noche, el 911 alertó a paramédicos y bomberos sobre una violenta colisión entre 2 automotores, donde la camioneta terminó con las llantas hacia arriba. En poco tiempo, rescatistas y autoridades se dieron cita en el lugar del siniestro. Los paramédicos detectaron que el conductor del automóvil requería atención y lo evaluaron, pero descartaron que necesitara traslado a un hospital. Mientras tanto, la Policía de Vialidad inició los trámites correspondientes para remolcar los vehículos siniestrados. Hasta el momento se desconoce el paradero de los ocupantes de la camioneta. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. Y vamos a buenas noticias. Protección Civil de Jalisco rescató a 12 personas que iban de excursión al municipio de Tapalpa, y esto tras varias horas de trabajo. Veamos la información. Una jornada de rapel terminó en una operación de rescate de más de 17 horas en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco. 12 excursionistas quedaron atrapados en la cascada del Salto del Nogal, uno de los puntos más silvestres y profundos del cañón. El grupo estaba integrado por 8 mujeres y 3 hombres, de entre 27 y 47 años, originarios de Guadalajara, Zapopan y Tonalá, además de una joven de 24 años del Estado de México. Uno de ellos, un hombre de 57 años, sufrió una lesión leve en una pierna. El incidente fue reportado alrededor de las 20:40 horas del domingo, cuando Protección Civil del Estado recibió varios reportes de que no podían descender por las condiciones del terreno, la oscuridad y la lesión de uno de los integrantes. Los oficiales ubicaron al grupo a distancia, pero el riesgo de caída obligó a suspender maniobras durante la noche. Los rescatistas permanecieron en el sitio y mantuvieron comunicación constante con los atrapados. Con la primera luz del lunes comenzó el operativo, que requirió técnicas de rescate vertical. Cerca de las 14 horas, Protección Civil confirmó que los 12 excursionistas habían sido extraídos con éxito y puestos a salvo. Para Imagen, Israel Orozco. Y en más, se registró un incendio en una habitación del segundo piso de un hotel ubicado en la Victoriano Salado Álvarez, en la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara. Este hecho ocurrió a las 10 de la noche del lunes y movilizó a bomberos y policías municipales después de los reportes de 911.
Los elementos de bomberos sin problemas lograron controlar y sofocar el conato de incendio. Solo se quemó un colchón y algunos enseres. Continuamos con la información. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Gracias por elegirnos. Como les mencionaba antes del corte, vámonos hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, pues momentos de tensión se vivieron esta mañana luego de que un sujeto ingresó a la pista e intentó acercarse a la turbina de un avión a punto de partir con destino a Acapulco. Elementos de seguridad afortunadamente actuaron de inmediato al percatarse de lo que estaba pasando y lograron detener al hombre antes de que escalara la situación. A través de un comunicado, el aeropuerto informó que ya opera con normalidad y que además del avión afectado, otras 6 operaciones retrasaron su salida. Faltará que informen cómo el hombre pudo ingresar a la pista de aterrizaje y si se requieren nuevas políticas para que esto no vuelva a pasar. Y hablemos de nuevo de este tema. Tras la marcha de la generación Z, la polémica persiste, pues aunque la mayoría de los detenidos ya salieron, hay 8 jóvenes que siguen en prisión y sus familias denuncian irregularidades. La liberación parcial de los manifestantes detenidos en la marcha de la generación Z abre una nueva controversia, mientras 32 de los 40 jóvenes recuperaron su libertad para seguir su proceso fuera del penal. Algunos familiares de los 8 que permanecen en prisión preventiva buscan visibilizar casos particulares que aseguran no corresponden a la narrativa oficial. De acuerdo con declaraciones del gobernador Pablo Lemus Navarro, estos 8 jóvenes enfrentarían cargos más severos por presuntos actos violentos ocurridos durante la protesta del 15 de noviembre. Incluso afirmó que se trataría de un grupo de choque proveniente de otros estados para generar disturbios. Sin embargo, al menos en uno de estos casos, esa versión es abiertamente cuestionada. Quien alzó la voz fue Alejandra Saavedra, madre de uno de los 8 jóvenes que continúan privados de la libertad. Aseguró que el gobernador se equivoca y que su hijo nació y vive en Guadalajara, donde trabaja como mesero, artesano y chofer de plataforma y no tiene vínculos con grupos externos. Considera injusto que se le etiquete como foráneo o integrante de un presunto grupo de choque. Lo que le quiero decir al gobernador es que por favor me ayude. Mi hijo no forma parte de ningún grupo de nada, de choque, creo que dijo, personas pagadas. Mi hijo no forma parte de nada de eso. Mi hijo nació aquí, vive aquí, es de aquí, tiene su vida hecha aquí. Apenas hace un mes decidió vivir en unión libre con su pareja, pero toda la vida ha vivido con nosotros en su casa familiar. Es una persona muy trabajadora, muy responsable. Alejandra afirma que hasta ahora la razón por la que su hijo no fue liberado junto con los demás es que la autoridad determinó que no pudo comprobar su domicilio, pese a que ya se entregaron nóminas, comprobantes de domicilio, actas de nacimiento y una carta del lugar donde trabaja, documentación que, insiste, demuestra claramente que él reside en Guadalajara. La señora Alejandra y su esposo acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para solicitar asesoría y acompañamiento, además de una revisión más precisa del proceso que se sigue en los juzgados en el caso de su hijo. Y venimos aquí para buscar ayuda, que nos asesoren, que nos digan qué podemos hacer, porque no puedo creer que solo por eso mi hijo no pueda salir. Le pido encarecidamente al gobernador que nos ayude, que nos faciliten una audiencia para que él pueda presentar sus documentos y que le den la oportunidad de seguir, no sé, si hay un proceso, pues su proceso en libertad. La familia ya contrató asesoría legal particular y notificó la situación al área social del penal. Temen que al haberse liberado la mayoría, casos individuales como el de su hijo puedan quedar fuera de la discusión pública. Las audiencias para definir la situación jurídica de los 8 vinculados continuarán en los próximos días. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Y en más información, los trabajos de búsqueda en la fosa clandestina ubicada en el Camino al Alemán, en el municipio de Zapopan, concluyeron este lunes. Del lugar fueron extraídas 89 bolsas con restos humanos, las cuales corresponderían a 16 cuerpos donde 7 ya están preidentificados. La mayoría de los cuerpos encontrados fueron de hombres, y en la búsqueda participaron el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda de Personas y Colectivos. Estos últimos estuvieron como observadores y señalaron que aunque muchas de las madres aún no han logrado encontrar a sus seres queridos, recuperar el cuerpo del hijo, hermano, primo de alguien
y saber que regresará a casa representa una enorme satisfacción y, claro, hace crecer la esperanza. Aquí en las 89 bolsas de restos humanos que salieron, nos dijeron que son alrededor de 16 personas. Hay 7 para identificados que ya las familias los han estado ahorita trabajando con su ADN. Alguna familia va a tener paz y nosotros una gran satisfacción de poderlos regresar a casa porque los tiempos de Dios son perfectos. Ayer le informábamos de este caso, la escena de violencia y terror que se vivió en un partido de una liga local en El Salto, pues José Tepa Lomelí ya es buscado por las autoridades por la tentativa de homicidio. En ningún momento se pidió la fuerza pública para el partido de Atlante y Potros en la liga local de El Salto, la cual escaló la violencia con pleito campal y un jugador y directivo del Atlante, José Inés Tepa Lomelí, exjugador de los Leones Negros de la UDG, sacó un arma que se le encasquilló y para fortuna no disparó. A la Cruz Verde llegó un herido por arma blanca de la riña. El coordinador general de seguridad del Salto, Adán Domínguez, explicó que no se solicitaron oficiales para resguardar la seguridad del Club Atlante en el centro del municipio. Que cuenten con fuerza pública, toda vez que no solicitaron apoyo, no informaron que iban a tener algún evento en su club deportivo y que por lo general cuando se tienen eventos de alto riesgo, en este club y algunos otros solicitan apoyo y personal de seguridad cubre. En este caso no fue así. El Tepa Lomelí es buscado por las autoridades por el delito de tentativa de homicidio, con más agravantes al estar en un sitio público con familias incluidas. Como informamos, el resultado de esto ya es con la elaboración de un IPH por la persona lesionada, con la clausura del establecimiento hasta que las medidas de seguridad no sean fijadas, tomadas y desde luego desarrolladas adecuadamente, y también para que en lo subsecuente la Fiscalía, con los informes que iremos aportando y que aportaremos conforme el IPH que se realiza y informes complementarios que podamos ir generando en base a los testigos, pueda realizar un seguimiento, un indagatorio en torno a los responsables. No es la primera ocasión que el deporte se ve manchado en la Liga del Salto. El 1 de marzo de 2025 hubo otra batalla campal entre jugadores del Club Deportivo Colonia contra Atlante. Este repitió. En aquella ocasión fue en la cancha del Colonia. No reportaron detenidos ni lesionados. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Ahora vamos con información de nuestras calles, pues un completo caos vial se vivió esta mañana sobre Mariano Otero y Avenida de las Rosas, luego de que una camioneta atropellara a una mujer de la tercera edad. Todo esto a la altura de la Expo Guadalajara. Una mujer de la tercera edad resultó gravemente lesionada tras ser arrollada mientras cruzaba por el paso peatonal de Avenida de las Rosas en el cruce con Mariano Otero a unos metros de la Expo Guadalajara. Según información recabada en el lugar de los hechos, la mujer de entre 60 y 70 años avanzaba con luz y señal peatonal a favor cuando la conductora de una camioneta de gran tamaño no logró verla y terminó embistiéndola en plena vialidad. La escena se tornó compleja debido a la hora pico. Elementos de la comisaría vial atendieron la emergencia y realizaron cortes a la circulación que provocaron un fuerte congestionamiento para quienes transitaban en el sentido desde Plaza del Sol hacia los Arcos del Milenio. Durante casi una hora el tránsito avanzó a vuelta de rueda mientras se realizaran las primeras diligencias en el lugar de los hechos. La mujer recibió las primeras atenciones en la escena por parte de paramédicos. Fue trasladada al nosocomio más cercano. Paramédicos municipales brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba una contusión en el cráneo, golpes en el tórax y una probable fractura en la muñeca. Pues contusión en cráneo, tórax y probable fractura de muñeca, de regular a grave. ¿Cuántos años tiene la mujer? No te sé decir, de la tercera edad. ¿Es grande? Ya de la tercera edad. La conductora involucrada fue retenida en el lugar y puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal con base a los peritajes y la evolución médica de la mujer atropellada. Informó para Imagen Alberto Mariscal. En más información de nuestras calles, un tráiler que circulaba durante la madrugada por el cruce de las calles Mango y Primavera, en la colonia del Fresno,
jaló varios cables y derribó un poste de la Comisión Federal de Electricidad, dejando cables de alta tensión colgando a baja altura y generando un riesgo considerable para los vecinos de la zona. Otro poste en la acera opuesta también fue jalado y quedó peligrosamente inclinado. El conductor responsable continuó su camino sin detenerse. Y esto sucedió en una zona industrial por donde, circulan constantemente unidades de carga pesada. La vialidad quedó cerrada mientras vecinos reportaron la situación a la CFE. Y en otro punto de la agenda le mencionábamos en palabras del secretario de Educación de Jalisco que este invierno los padres de familia deben tener responsabilidad y prevención en enfermedades contagiosas, ya que el aire fresco se siente y en especial en las mañanas, donde los niños al entrar a clases están expuestos. Para proteger a sus hijos de temperaturas invernales y las enfermedades respiratorias, padres de familia de la primaria urbana Francisco Villa en Zapopan acatan en su mayoría las recientes medidas emitidas por la Secretaría de Educación Jalisco. Suéteres, bufandas, guantes y gel antibacterial se revisan antes de salir de casa. Tras las indicaciones de Flores Miramontes, titular de la dependencia en el estado, los tutores aprueban que si los niños presentan síntomas, mejor se queden en casa. ¿Pero cuáles son los protocolos que sigue en caso de que tenga moco? ¿Lo trae a la escuela o no lo traigo para evitar contagio con los demás compañeritos? ¿Qué opina acerca de que estas medidas también las está tomando la Secretaría de Educación, que no los traigan mejor a la escuela? Es mejor para responsabilidad para todos los niños, o sea, nosotros ser responsables para no contagiar a los demás niños. No, sí viene obviamente con medicamento y con una previa consulta en el médico. Aunque todavía no existe un comunicado oficial como en años anteriores por autoridades escolares estatales, en este plantel educativo sí hay flexibilidad para que alumnos porten otras prendas afelpadas extras al uniforme. ¿Qué medidas toma con su hijo, por ejemplo, también para protegerlo del frío y de las bajas temperaturas? Lo envuelvo ahorita más y ya si está enfermo mejor no lo traigo. ¿Qué es lo que le pone más? ¿Que le agrega una chamarra? Sí, una chamarra extra. Oye, ¿y cuáles son las medidas también en específico de esta escuela? ¿Sí les permiten traer chamarras de otro color, a excepción del uniforme? Sí, nos dejan traer, nomás que traigan el suéter de la escuela abajo y ya encima un chaleco, una chamarra para protegerlos. Algunas regiones de Jalisco han registrado temperaturas cercanas a los 5 grados centígrados. No obstante, la Secretaría de Educación en el estado confirmó que por ahora no se cambiarán los horarios de entrada, pero la opción queda abierta hasta el 17 de diciembre si alguna supervisión regional lo requiere. Además, dichas prevenciones no son únicamente por el frío. La Secretaría de Salud advierte que este invierno podría haber hasta un 20% más enfermedades respiratorias, incluyendo influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios. En la Cámara, Jesús Recio. Imagen, Eric Breger. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, una fecha que nos obliga a mirar de frente una realidad que duele. La de miles y miles de niñas y mujeres en el mundo que siguen viviendo agresiones físicas, sexuales, psicológicas y económicas todos los días. Hoy es un día para sensibilizar, para reconocer que la violencia de género no es un problema aislado, sino un problema estructural, que atraviesa hogares, escuelas, calles e instituciones. Un día para exigir políticas públicas efectivas, fortalecer las que ya existen y crear nuevas que realmente protejan la vida y los derechos humanos de las mujeres. Porque este día nos recuerda que la lucha no es simbólica, es urgente, es real y nos involucra a todos. Cada 25 de noviembre es el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero esto parece un sueño y nada más. Imagen Televisión Guadalajara salió al Centro Histórico Tapatío para ver la perspectiva femenina de este tema y lo que consideran pendientes por las autoridades. Yo pienso que la verdad que hubiera más policías, más seguridad y no sé, más cultura, creo. Hablarlo y que lo tomen en serio, porque nomás se hablan de momento y después ya no, como que se queden pláticas, pues. Que nos sintamos más seguras al estar fuera en las calles, que nos apoyen más cuando algo nos pasa. Hay un rezago importante en leyes para eliminarla. Además, falta educación. En el Congreso, la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, Candelaria Ochoa, habló de las iniciativas que están en la congeladora.
la iniciativa integral para la Fiscalía de Delitos contra la Violencia hacia las Mujeres y de la iniciativa de igualdad sustantiva en el ámbito laboral, pero también en el ámbito cultural y educativo. También he propuesto lo de la ILE, que es el acceso total a la interrupción legal del embarazo, porque sigue sin estar en disponibilidad en los hospitales públicos y no hay un protocolo para eso. Sin embargo, manifestó que hay un cambio en cuanto al trato hacia la mujer. Las nuevas generaciones tenemos hombres muy comprometidos con la igualdad, pero es un cambio cultural que tenemos que hacer todos los días. De acuerdo con cifras del INEGI correspondientes a 2021, el 70.1% de las mujeres mexicanas de 15 años en adelante sufrió algún tipo de violencia. En cámara, Jonathan Palacios, para Imagen, Carlos Carrizales. Con esto nos vamos. Muchas gracias por acompañarme. Mañana lo veo sin falta.